El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Estamos considerando las festividades bíblicas en el Antiguo Testamento. Recuerda que hemos considerado 4 fiestas ya en Levítico 23. La fiesta de la Pascua, que sugiere la salvación del creyente. La fiesta de los panes sin levadura, que sugiere la santificación del creyente. Luego vimos la fiesta de las primicias, que promueve seguridad para el creyente y administración o mayordomía. Y finalmente vimos en el programa anterior la fiesta de Pentecostés, que sugiere servicio para el creyente. Así que muy bienvenido a nuestro programa. Hoy vamos a continuar allí en Levítico 23 con una nueva fiesta. Muchas gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Antes de ir a la palabra de Dios para nuestro estudio, vamos a pedir su bendición sobre este ministerio. Amado Padre, gracias por el privilegio de ir ante tu misma presencia en oración, poder entrar ante tu presencia. Llegamos a tu trono de gracia, a donde podemos hallar gracia y misericordia en tiempo de socorro, en tiempo de necesidad. Ahora, Dios, siempre tenemos alguna necesidad, a veces emocional, a veces física, mental, pero más que nada espiritual. Te pedimos que por medio de la exposición de tu palabra, las necesidades espirituales se suplan. Te pedimos por aquellos que están escuchando el programa, los que van a recibir la verdad, tu santa palabra, que ésta penetre en nuestros corazones y traiga fruto para la gloria de nuestro Salvador. Te agradecemos por tu palabra, Padre, sin ella no podríamos sobrevivir. Estamos profundamente agradecidos por el ministerio radial, por el privilegio de alcanzar muchos hogares con el Evangelio de Salvación y la enseñanza bíblica. Ayuda, Señor, a aquellos en dificultad. Muéstrales que estás cerca de ellos. Te pedimos y agradecemos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Levítico 23, versículos 23 al 25. Leemos allí: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Muy bien, como decíamos al principio, las primeras 4 fiestas que vimos hasta ahora son y nos sugieren lo siguiente. La primera, la fiesta de la Pascua, nos sugiere la salvación del creyente. La segunda, la fiesta de los panes sin levadura, nos sugiere la santificación del creyente. La tercera que vimos fue la fiesta de las primicias, que promueve seguridad para el creyente y principios de administración o mayordomía. Y finalmente, en el programa anterior hemos considerado la fiesta de Pentecostés, que sugiere servicio y capacidad para el servicio. Tenemos entonces hasta este momento 4 palabras claves: salvación, santificación, seguridad y servicio. Estas 4 palabras están relacionadas con las 4 fiestas que ya hemos estudiado. Ahora recuerde, estas fiestas no son momentos en los que la gente se reunía a comer y pasarla bien simplemente. Se trataba de convocaciones sagradas. La congregación del pueblo de Dios para alabarle y adorarle. Y por supuesto, para fortalecerse en la fe. Ahora llegamos a la quinta de estas 7 fiestas en Levítico 23, la fiesta de las trompetas. Si usted observa con detenimiento los versículos 23, 24 y 25 del capítulo 23 de Levítico que yo recién leía, comprenderá conmigo que esta fiesta tiene un significado más allá de lo que aparenta.
La Biblia por algún motivo no nos explica algunas cosas que Dios ha dicho, pero no creo que esta sea una de las instancias. Yo adopté una regla: cuando la Biblia mantiene silencio, yo mantengo silencio. Siempre alguien viene y me pregunta algo que no tiene respuesta en la Biblia, entonces le digo, mire, no he encontrado la respuesta en la Biblia, y cuando la Biblia no dice algo, yo tampoco quiero decirlo. No voy a especular, no voy a tratar de adivinar algo. Si puedo comparar algo de la Escritura con otro pasaje y responder la duda, lo voy a hacer. Pero de no ser así, me voy a quedar callado. Voy a guardar silencio en la respuesta. Ahora bien, antes de ir a la fiesta de las trompetas, creo que tenemos que ver un poco el trasfondo en cuanto al significado de las trompetas en sí. ¿Cuál es la cuestión con las trompetas? Si usted va al libro de Números, capítulo 10, versículos 1 y 2, verá que las trompetas, o la idea de las trompetas y su uso, los originó Dios. Él le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata. El sonido de la trompeta era la voz de Dios, o sea, era la manera de Dios para comunicarse con el pueblo peregrino. Por aquellos tiempos ellos estaban viajando en el desierto, 40 años de viaje, y necesitaban saber cómo y cuándo se iban a mover. Necesitaban saber qué hacer y cuándo hacerlo. Entonces Dios sugirió que hicieran 2 trompetas y luego les dijo cómo soplar esas trompetas para que la gente estuviese preparada al sonar de la trompeta. Entonces, la trompeta era en cierto sentido la voz de Dios. En esta primera mención de su uso, en Números capítulo 10, se nos dice que los sacerdotes eran los elegidos para hacer sonar las trompetas. Números 10:8 dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Entonces Moisés nos dice esto, guiado por el Espíritu Santo, para que sepamos que la trompeta está ligada a la vida de Israel, tanto en el pasado como en el futuro. Era importante para Dios que ciertas personas calificadas soplaran las trompetas, ya que cada trompeta comunicaba al pueblo lo que Dios quería hacer. Ni bien Dios le hacía saber a los sacerdotes qué rumbo tomar, ellos debían hacer sonar las trompetas, es decir, transmitir el mensaje a todo el campamento. Era obligatorio entonces que estos sacerdotes estuvieran bien entrenados en hacer sonar las distintas notas. Había un sonido especial para la adoración, otro sonido para el trabajo y otro sonido para la guerra. Entonces las personas que soplaban las trompetas tenían que tener cuidado en tocar la nota correcta, la forma correcta. Usted se dará cuenta cuán importante era que los trompetistas dieran un sonido claro y distintivo. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 8, Pablo usa ese ejemplo del Antiguo Testamento al decir, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, uno de los contextos de 1 Corintios tiene que ver con el don de las lenguas. La ilustración de Pablo nos enseña que si el sonido que sale de la trompeta no producía el efecto adecuado a los oídos de la persona que lo escuchaba, no se podía esperar que nadie hiciera caso. Entonces, él usa una ilustración al tratar con la confusión de las lenguas en la iglesia de Corinto. No el don de lenguas, sino el mal uso y abuso de las lenguas. Esa era la característica de esta iglesia en Corinto. Ahora, el uso más general de las trompetas en la Biblia se aplica directamente a Israel. Pero cuando Pablo dio una reseña histórica de las ordenanzas de Dios a los judíos y de cómo trataba Dios con la nación, dijo en 1 Corintios 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplos. Y como estas cosas fueron escritas para que aprendamos, debemos saber un poco más de la trompeta y sus usos para que podamos así sacar ilustraciones, instrucciones prácticas para nuestras vidas. Vivimos en un tiempo de trompetas con sonidos inciertos. Estamos en una época de perplejidad. Lobos vestidos de ovejas están haciendo sonar sus trompetas y las notas no son muy claras. Como resultado de eso, la gente hoy en día está confundida.
Lo que necesitamos es un sonido claro que mande a los hombres y mujeres a la dirección correcta. Primero, la trompeta de la adoración. Dios había arreglado con Moisés que los sacerdotes debían soplar las trompetas para congregar al pueblo para la adoración. Sin embargo, hasta que la trompeta no sonara, ellos no debían juntarse para ninguna ceremonia religiosa. Números capítulo 10, comenzando con el versículo 3, dice: «Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante la puerta del tabernáculo de reunión». Y ahí enseguida dice: «Para reunir la congregación tocaréis». Ahora, en ese versículo vemos que la trompeta era utilizada para reunir a Israel para adorar. El soplar la trompeta era una fase muy importante en la adoración. Regulaba el tiempo de la adoración y prevenía a la gente de reunirse a su gusto, lo cual prevenía que ellos fijaran fechas o temporadas basadas en conveniencia. También controlaba la forma o la manera de la adoración. De no haber sacerdotes supervisando, la gente podría hacer las cosas a su manera y la inventiva humana se hubiera entremetido. Cuán importante era que los sacerdotes soplaran un sonido preciso. El campamento hubiera caído en la confusión completa si a la hora de la adoración se hacía sonar la nota de advertencia por equivocación. En la actualidad los judíos no escuchan la trompeta de Dios llamando a la adoración. Si bien muchos judíos van a la sinagoga, no se están congregando según el patrón divino. Por eso están en tanta confusión. Habiendo rechazado al Mesías, los judíos aún intentan seguir el antiguo pacto, el cual ha sido puesto de lado por Dios. Sin tener a Cristo, ninguna persona puede adorar a Dios. En Éxodo capítulo 30 y versículo 12 se nos dice que los adoradores necesitan un rescate. Cuando Cristo vino, su venida fue para proveer rescate para los hombres, tanto judíos como gentiles. Él dijo en Mateo 20:28, «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Pablo dijo del Señor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La muerte sacrificial de Cristo fue el precio a pagar por el pecado y Dios solo puede aceptar el sacrificio de Cristo como rescate. En la actualidad el judío no tiene sacrificio, no tiene rescate por sus pecados, no busca el sonar de la trompeta, ha rechazado al Mesías, resultando eso en una confusión completa. Los judíos incrédulos no han tenido verdadera adoración a Dios por siglos, pero Dios no ha olvidado a su pueblo. Hay un número de pasajes bíblicos que muestran que el soplar de la trompeta regresará un día a la nación de Israel, a su propia tierra, a donde una vez más adorarán a Jehová. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí para decir que Levítico 23 contiene un registro de esas 7 fiestas del Señor. Y también digamos que después de la fiesta de las semanas, o sea, la fiesta de Pentecostés, le sigue la fiesta de las trompetas. Lo leemos en Levítico 23, 23 al 25. Entre las fiestas de las semanas y la fiesta de las trompetas, había un intervalo prolongado, un periodo de tiempo que desconocemos. Ahora, este periodo representa la era de la Iglesia, cuya duración desconocemos, ya que no tenemos ni idea de cuándo vendrá el Señor a arrebatar a su Iglesia y llevarla al cielo. Ahora, Israel fue dejado de lado momentáneamente. Se trata de algo temporal, ya que Isaías profetizó: acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esto leemos en Isaías 27:13. No hay lugar para la duda con este versículo. El Señor lo interpretó claramente en Mateo 24 al decir:
entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo leímos en Mateo 24, 30 y 31. Entonces, la fiesta de las trompetas tiene que ver con la reagrupación de Israel en su propia tierra para adorar al Señor. Al finalizar la gran tribulación, la voz de Dios se escuchará como trompeta y los judíos serán restaurados. Es el día que profetizó Joel al decir, tocad trompeta en Sión, Joel 2:1. Pero mientras Israel espera ese día, la iglesia necesita escuchar la trompeta llamándola a adorar. No vamos a considerar la adoración de la iglesia en la actualidad, ya que la fiesta de las trompetas tiene que ver primariamente con Israel después de la iglesia. Antes de regresar a la fiesta en Levítico 23, vamos a considerar brevemente que había un llamado de trompeta para adorar, pero también había un llamado de trompeta para la guerra. El pueblo de Dios nunca carece de enemigos. Era una realidad para Israel en los tiempos del Antiguo Testamento y es una realidad para la iglesia en la actualidad. Una reseña de la historia de Israel nos muestra que había muchas naciones enemigas que no dejaban de molestar a Israel. Era importante que el sacerdote supiera los movimientos de los enemigos y luego hiciese sonar la alarma para que la gente pudiera actuar sabiamente. A veces Dios llevaba a su pueblo en otra dirección, lejos de los invasores. En otras ocasiones los enviaba a enfrentarlos en batalla, a pelear contra el enemigo. El sonido de la trompeta gobernaba cada movimiento de los israelitas. En Números 10, versículos 5 y 6, leemos, «Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas». ¿Ve cómo el sacerdote tenía que ser cuidadoso al sonar la trompeta? Un sonido lo llamaba para adorar, otro sonido lo llamaba para pelear. Entonces era necesario que el sacerdote soplara con exactitud y que la gente hiciera caso al sonido. Ahora, la alarma era la advertencia de peligro y llamaba al pueblo a pelear o a huir. Dios sabía los movimientos de sus enemigos y su pueblo solo necesitaba obedecer el sonido. Si el sacerdote soplaba un sonido incierto, llamando a la gente para adorar en vez de luchar, el sacerdote sería un desastre y los guiaría hacia un fin desastroso. Por otro lado, si el sacerdote lo hacía con exactitud y el pueblo obedecía, Dios los libraría. En Números 10:9 leemos: «Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos». Ahora, hay dos ilustraciones bíblicas en las cuales Dios libra a su pueblo de una manera extraordinaria y son el resultado del buen uso de la trompeta. La primera se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6. Ahí encontramos el registro de cómo los muros impenetrables de Jericó cayeron. Nada podía impedir que el pueblo de Dios poseyera la tierra de Canaán. Dios les había prometido la tierra y cumpliría su promesa. Él le dijo a Moisés: «Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel». Lo leemos en Éxodo 3:17.
Sin embargo, cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó, la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, dice Josué 6:1. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Pero el plan de Dios no se había truncado. Él ordenó que 7 sacerdotes tocaran cuernos o trompetas y guiaran al pueblo alrededor de la ciudad de Jericó una vez al día por 6 días y 7 veces el 7º día. Luego dijo en Josué 6:5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Ahora, los sacerdotes y el pueblo hicieron tal como Dios les mandó, y al sonar las trompetas, los muros cayeron. Lo leemos en Josué 6:20. Esa es una historia interesante en la cual vemos el sonar de las trompetas ordenado por Dios según sus instrucciones y los resultados que trajo. Ahora, esto es muy práctico e instructivo, ya que contiene la aplicación a una lección necesaria para nuestro día. Nosotros también necesitamos el sonar de una trompeta que llame al pueblo de Dios a la batalla. A diferencia de Israel, el cristiano, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según leemos en Efesios 6:12. Estamos luchando contra las huestes del diablo y tenemos que prevalecer. En la actualidad escuchamos predicaciones suaves. Se trata de modernismo, liberalismo, humanismo, el cual no tiene palabras como pecado, Satanás, santidad de Dios, pecaminosidad del hombre. Entonces no hay temor a Dios en la actualidad, no lo hay. Un liberal dijo en una ocasión, Dios es bueno y está sobre todas las cosas, por lo tanto todas las cosas son buenas. ¿Pero es eso verdad? Le respondo con la Biblia. Dice 1 Corintios 14:8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, las trompetas eran muy importantes en la vida de la nación de Israel. Y existe otro llamado de trompeta, el llamado a observar, a estar alerta. La trompeta con cierto sonido no deja de sonar al ofrecerle al hombre la salvación. Porque es el mensaje de la palabra de Dios, debe haber un sonido que anuncie la bendita esperanza del regreso de Cristo por los suyos. Alistar al pueblo de Dios para la última trompeta es parte necesaria del mensaje de la Iglesia a esta dispensación. Pablo dijo en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En otro lugar Pablo describe el evento de la siguiente manera, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo leemos en 1 de Tesalonicenses 4:16. Ahora, la trompeta de Dios, que se llama la última trompeta porque marca el último gran evento de la dispensación de la Iglesia, sonará cuando nuestro Señor Jesús regrese por los suyos. Sonará en la primera resurrección, cuando aquellos que murieron en Cristo saldrán de la tumba, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, hasta ese entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta es la bendita esperanza, la esperanza de todos los que han puesto su fe en el Hijo de Dios. Es el sonar de la trompeta el que cada creyente debe estar esperando, y podemos escucharlo en cualquier momento, Cuando lo hagamos, seremos arrebatados, lejos de las penas, lejos de las tristezas, la enfermedad, las desilusiones y los dolores de esta vida.
Y dice Primera de Tesalonicenses 4:17, y así estaremos siempre con el Señor. Ese sonar de la trompeta de Primera Tesalonicenses 4 y de Primera Corintios 15 no es la trompeta que sonaba en la fiesta de las trompetas, según mi opinión, sino que es la última trompeta de esta dispensación a la cual Pablo se refiere, la que anhelamos escuchar, el sonido que nos elevará de esta tierra y nos sacará de este mundo de pecado para llevarnos a la misma presencia del Señor Jesucristo. Mi amigo, espero que usted esté listo. Para estar listo, es necesario que usted haya recibido a Cristo como Salvador, que usted confíe en el Señor. ¿Lo ha hecho ya? Confíe en Cristo como Salvador. Él le salvará una vez y para siempre, y de ahí en más espere, como nosotros hacemos, su pronto regreso. Bueno, con este trasfondo, vamos a examinar la fiesta de las trompetas en Levítico 23. Sabiendo el significado de las trompetas, creo que le va a ayudar a apreciar más la fiesta de las trompetas en Levítico. En nuestro próximo programa vamos a estudiar entonces esos versículos. Dios mediante, nos encontraremos en este mismo horario y punto del dial. Hasta entonces, y sigan mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.